Continuamos con ustedes. Voy a saludar al doctor Manuel Bermúdez, constitucionalista, y con él vamos a conversar en torno pues a todo lo que, cómo se ha iniciado sinceramente esta semana. Apenas vamos 2 días, pero pareciera que hubiera ocurrido un montón de hechos en varios días. Pero, doctor Bermúdez, a ver, empezamos con lo siguiente. La presidenta Dina Boluarte el día de ayer habló pues de un golpe de Estado blando, ¿no? Todos entendemos lo que quiso decir, ¿no? Pero hablar de golpes de Estado en el Perú, ya lo hemos visto, el día de hoy se inició el juicio oral contra el señor Pedro Castillo por haber hecho un golpe de Estado frustrado finalmente, ¿no? Pero ¿cómo entender, cómo poderlo entender desde su punto de vista jurídico todo este tema? Lo que sucede es que, lamentablemente, en el Perú ya nos estamos acostumbrando a que utilicen neologismos para identificar, para referenciar alguna referencia, principalmente en un contexto de conflicto de poder. Entonces, la presidenta, en cargatura o en democracia, ha detallado que el Ministerio Público ha iniciado una cacería contra sus ministros, y que, bueno, todos sus ministros podían ser, ¿qué cosa?, investigados, e inclusive se podía llenar sus viviendas. El inconveniente, que no tomen en cuenta la persona que ejerce la máxima autoridad del país, un pequeño detalle, que su ministro ha cometido un delito, correcto, en televisión en vivo, y no ha tomado en cuenta que el hecho de decir que tiene todo el reportaje aún antes de ser difundido, o es un acto de taponeo, o es eventualmente un acto de intimidación a través del personal de Canal 4. Entonces, como fuese posible, esto ya de por sí es un acto que desnaturaliza la función del ministro del Interior. Ya venía siendo condenado por lo ineficaz de sus acciones. Entonces, que la mentira de que sobre estas acciones en realidad se pone en peligro su encargatura, ya constituye pues peligro no solamente en lo real, sino también en lo fantástico. Estamos asumiendo que este tipo de supuestos desequilibrio del poder tiene denominación. Recordamos que esto no proviene solamente de Boluarte, esto proviene inclusive del falso intento de golpe de Estado, que en esencia no es que no hubiera sido golpe de Estado, lo que sucede es que nadie en su sano juicio puede cometer un acto tan grave sin haber coordinado con absolutamente nadie. Así lo hizo Pedro Castillo. Y esto además tiene otro antecedente, el caso de la denegatoria fáctica de Vizcarra. Recordemos que esta denegatoria fáctica no existe en nuestra Constitución. Entonces, nos estamos mal como ciudadanos a recibir este tipo de noticias en las cuales las principales autoridades del país, lejos de fomentar un clima de gobernabilidad más allá de cualquier situación administrativa en conflicto entre diferentes entes del Estado, nos estamos acostumbrando a que prácticamente día a día estemos sujetos a un clima de inestabilidad que parecería que esto fuera mucho más allá de la realidad ficticia. Pero es que tenemos un país donde las principales autoridades no toman en cuenta su alcance, no toman en cuenta las consecuencias de sus actos, y peor aún, existe un filtro como para poder asesorar, evaluar, informar y ejecutar actos de naturaleza político-constitucional. Porque yo Correcto. le preguntaría, por ejemplo, a todos los asesores de Dina Boluarte, ¿quién le aconsejó esto? El ministro de Justicia. Un ministro de Justicia que hace poquito fue cuestionado. ¿Quién está asesorando un equipo de abogados, especialistas en el contexto de Palacio de Gobierno? Recordemos
¿A quienes han nombrado en Washington? ¿A quienes han nombrado en Costa Rica? ¿A quienes han nombrado en diferentes entes de carácter internacional y potencias del Perú a efectos de defender supuestamente al Estado peruano, que no es otra cosa más que una defensa de gobierno? Exacto. Porque recordemos que el próximo gobierno probablemente no continúe con estos asesores. Estos asesores han ido específicamente uno, evitar los procesos constitucionales que se siguen en instancia supranacional, Corte Penal Internacional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que no llegar a la Corte, y ahí viene el... Como que no estamos hablando de una situación de simple exposición de un término, porque el personal que existe de apoyo a la presidencia no es rango medio, no son profesores que eventualmente no sean desconocidos, ni tampoco abogados con experiencia, son personas bastante preparadas, luego están en el Estado, pero no asusta cualquier tipo de grupo puede ser expuesto supuestamente con identidad, supuestamente con un criterio que busque un caso de democracia, cosa que no está pasando. Entonces, Correcto. ese es el verdadero. Sí. Ahora, doctor Bermúdez, amigos televidentes, tampoco es gratuito, creo, que se esté hablando de golpe de Estado blando, se esté hablando de acoso político, se esté hablando de persecución política, se esté hablando de inestabilidad, se esté hablando de amedrentamiento hacia la jefa de Estado o sus ministros. ¿No será, doctor, no será que están poniendo estas ideas fuerza, estas palabras clave en el colectivo, que saben que salen al mundo, ¿no? El día de hoy el Estado, pues todas las agencias internacionales hablando pues de este golpe de Estado blando en el Perú y demás. ¿No será que están ya preparando el camino? Porque ya el 12 de marzo, de abril ya está convocando a elecciones de la presidenta y ya está en cuenta regresiva. ¿No será que están preparando el camino para después de que es perseguida política y pedir asilo y así eludir la justicia del Perú? No es algo descabellado, creo, ¿no? Para nada, no, tiene una secuencia lógica, pero hay un gran detalle. Recordemos que para pedir asilo político tienen que existir condiciones y eventualmente que un gobierno asuma este criterio. Veamos el panorama internacional. ¿Con quién tuvo enfrentamiento? Por ejemplo, Dina Boluarte, México, país ya no va a poder ser posible porque ahí se encuentra eventualmente la familia Pedro Castillo. Exacto. Ecuador, Venezuela, Bolivia, apartados, ¿correcto? Chile probablemente es lo de, pero recordemos que en Chile ellos mismos fueron los que prácticamente aceptaron el procedimiento de extradición de Fujimori. Ajá. Eventualmente Colombia, pero un momento, Colombia tiene un presidente que también cuestiona el Dina Boluarte. Tenemos a Brasil, Lula. Pero recordemos que Lula está quebrando prácticamente el Estado. No le va a convenir tener un ruido político en casa, asumiendo que la crisis económica de Brasil estalle mucho más. Milei, eventualmente su corte ideológico es absolutamente contrario al de Dina. ¿Dónde podría ir? Países centroamericanos, recordemos que esos países prácticamente son tan débiles en términos de política internacional que cualquier solicitud que realice el Estado peruano lo van a aceptar. Entonces, es cierto generar una idea de persecución política, pero recordemos que esto se ejecutó al mismo tiempo de la asunción de la presidencia luego del golpe de Pedro Castillo. Consecuentemente, a ella no se le está juzgando por actos vinculados a sus ministros o actos relacionados, por ejemplo, a su entorno familiar, mucho más graves. A ella se le está evaluando el contexto de la toma de decisiones respecto de actos que pueden considerarse como delitos de lesa humanidad respecto a las manifestaciones. A su asunción es totalmente distinto. Todos los demás elementos son casos de
son casos domésticos. Consecuentemente, para pedir asilo político en este tipo de circunstancias no se lo van a dar, ¿correcto? Porque los estados, recordemos que también una imagen internacional y no van a querer asumir un costo político de un gobierno, en este caso una presidencia, sobre el cual existe una situación de mala imagen. Entonces, dudo mucho que algún gobierno quiera asumir este costo interno solamente por un contexto ideológico. Recordemos que los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. Exacto, exacto. Bueno, pues, buen análisis. Ahora, sin embargo, el gobierno se trata de defender y se quiere agarrar con uñas y dientes. Y saben que la enemiga número uno ahorita es la fiscal de la nación. Y se la quieren bajar a como de lugar. Tendrá sus desaciertos como todos, pero la forma en que lo quieren hacer, para muchos cuestionable. Primero que venga estas denuncias constitucionales del ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez. Yo me pregunto, y permítame, abro paréntesis, ¿con qué cara este señor va a presentar una denuncia constitucional? Disculpen ustedes, pero es ser bien sinvergüenza, sinceramente, ser bien caraduras. Pero bueno, ahí está la denuncia constitucional. Cierro paréntesis. Y va a llegar a un Congreso, ya llegó la denuncia constitucional a un Congreso que sabemos cuál es su tendencia y su línea. Ahí no hay rivalidades políticas, ahí izquierda, derecha y centro votan en mancha, en conjunto, ahí son pinkies, ¿no? O guayquis, como dice Dina Boluarte. Y va a llegar a la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la hermana de César Acuña, la señora Grimanesa, y sabemos que César Acuña de APP está cogobernando con la señora Dina Boluarte. Entonces, usted prevé tal vez que se acepte esta denuncia constitucional de inhabilitación por 10 años de la fiscal de la Nación. Poco complicado, porque recordemos que hay un gran detalle en el Congreso. El Congreso tiene todas las facultades de hacer lo que quiera. Lo que existe son mandatos internacionales y sobre el cual ya el Congreso ha sido sancionado. Tenemos el caso de los ex magistrados del Tribunal Constitucional que por orden de Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron repuestos en su cargo gracias a una acción del Congreso de la República sobre la cual se optó desconocer muchas garantías y principios del debido proceso, cosa que también se ejecutó con ex trabajadores del Congreso, cosa que también se ejecutó con algunos funcionarios del Congreso que llegaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como que el Congreso tiene un antecedente negativo como para poder informar que todo trámite respecto de sus prerrogativas, esto es investigar, esto es sancionar, esto es eventualmente poner alguna medida positiva, tiene que hacer sobre la base del debido proceso. Entonces, en el de la República, por regla general, el procedimiento es político, no es técnico. Entonces, por lo que se está tratando de evaluar el público, en este caso la fiscalía de la Nación, es principalmente por un elemento político, pero no va a tener una justificación técnica como para que esa realmente se imponga, pueda ser ratificada en una evaluación ante órganos constitucionales, ante órganos políticos, que eventualmente en este caso la Comisión Internacional de Derechos Humanos y por un corte. Entonces, el Congreso sabe que probablemente las actuales bancadas pueden ejecutar, pero que en el tiempo esto se va a revertir. Y ese es el gran problema, que no se toma en cuenta el costo que implica llevar mal un proceso para el perjuicio del país. Porque si bien es cierto, estos congresistas dudo mucho que se puedan reelegir, porque son unos totales desconocidos, en los 5, 6, 7 años que vengan, probablemente la decisión, en caso se imponga alguna decisión punitiva, esta se revierta. Sobre esa base, entonces, tenemos la necesidad de tomar en cuenta que no toda decisión tiene que costar final. Esto normalmente es la consecuencia de una serie de actos, no se pueden desarrollar de una manera distinta. Ese tenemos que asumir. Y no es solamente el efecto del Congreso de la República, recordemos también los actos
que ejecuta el Poder Ejecutivo respecto a las decisiones administrativas tiene un criterio técnico. Recordemos que en este contexto también el Ministerio Público y Poder Judicial han desarrollado algunas decisiones jurisdiccionales sumamente equivocadas, pero que finalmente se ejecutaron por un contexto de sesgo. Recordemos que muchos funcionarios de la nación, en algunos casos investigaban, en otros casos procesaban y en otros casos sencillamente se hacían orden. Ese es el criterio. Cuando se interviene bien, cuando se interviene mal. Y ese es el gran detalle que como entes que representan al Estado malinforman a la ciudadanía, indicando que no existe pues un criterio, por ejemplo, de previsibilidad, no existe un criterio de razonabilidad, no existe un criterio de institucionalidad donde se diga que pues este comportamiento es negativo, debería sancionarse. No, ya no se sabe qué está bien y qué está mal. Y ahora aún con lo que ha pasado en el Poder Judicial del Ministerio Público, luego de los cuellos blancos, luego de los hermanitos, etcétera. Entonces, Sí. tenemos un panorama sumamente negativo en este sentido, y el mismo presidente no sabe, porque la defensa que hizo su ministro prácticamente lo considera un héroe de guerra. Exactamente. Y es el problema. Ahora, para terminar, doctor, última interrogante. ¿Alguien va a tener que quedar vivo en esta guerra? ¿El Ministerio Público o el sistema de justicia? Porque no solamente es el Ministerio Público, sino también el Poder Judicial, porque también hay una causa pendiente en la Junta Nacional de Justicia, o el gobierno de Dina Boluarte. Porque ahí no va a haber ninguna reconciliación, no hay forma, no hay manera. Entonces, ¿quién va a ganar esta guerra o quién va a perderla? Creo que los que vamos a perder somos todos los peruanos, si ya no lo estamos haciendo. Pero alguien de estos dos poderes va a tener que sobreponerse, ¿no? Subsistir. El gran problema es que en una guerra, los vencedores y los vencidos no son los que se han peleado. Hay que recordar esto. La guerra siempre define un ganador. ¿Quién es el que gastó una bala? Y la guerra no la perdió, finalmente fue derrotado en batalla, o eventualmente en costos económicos sumamente altos. El gran problema de personalidad y de estos microconflictos y de periodo de inestabilidad es en realidad no peruano, porque el ciudadano peruano cada vez tiene mucho más alejado del sistema, y tan es así, estamos tan cerca de un proceso de cambio de gobierno que no existe todavía una previsibilidad de quiénes van a ser qué cosa, los candidatos a la próxima presidencia, y peor aún, si se sabe quiénes pueden ser eventuales candidatos, no se sabe a qué partido político van a representar. Y ese es el gran problema. Tenemos un nivel de inestabilidad tan elevado que prácticamente el Poder Nacional se ha dicho que tenemos casi 60 organizaciones que pueden postular a la presidencia. Exactamente. Viene la gran pregunta: 60 organizaciones políticas, todas tienen siquiera un mínimo de legitimidad, siquiera no tienen un mínimo de institucionalidad. La micro-uberización de la política peruana ha sido provocada por los propios representantes en el Estado elegidos por el ciudadano. Y esto proviene desde 1990, con el periodo de la política. Entonces, ya el peruano acostumbrado a votar sin importarle el resultado, porque no se siente representado. Eso se puede ver en el contexto de cosas de informalidad que tenemos. Por eso que no existen organizaciones políticas. Y las únicas probables organizaciones políticas son clanes familiares. Entonces, ¿quién es verdadero autor de todo este problema? Como nosotros, porque o unos hemos o unos sencillamente ya no nos interesa el contexto del sistema. Y es como ponerle, ¿qué cosa? El cascabel al gato. Exacto. ¿Quién quiere acercarse al problema? Porque es peligroso. Por eso es que normalmente en el Perú, de la consulta a los ciudadanos sí van a opinar a favor de quien tenga un poco más de control sobre el resto de las instituciones, que nos permite decir, señores, en términos históricos, hace 200 años de república y más, al peruano le gusta el caudillar, le gusta
el que toma decisiones de poder sobrepasa la propia autoridad constitucional porque es conocido que todavía no tenemos un nivel de institucionalidad en la que sea el ciudadano el que se sienta qué cosa representado cabalmente. Exacto. Como no lo tenemos, prácticamente todo este nivel de responsabilidad es porque quienes están en el Congreso no han llegado por cuestiones divinas, ¿no? Porque mucha gente ha votado por ellos y eventualmente muchísima gente no participó en el proceso electoral y permitió que ¿no? eventualmente no tengan un perfil, no tengan las capacidades, lleguen a ese instante. Ese es el gran problema. Peor aún, quienes han llegado, mucha gente sabe que no debió haber, porque hay muchísimo dinero de por cuestiones de manejo de interés. El que diga que no este contexto de interés en el Congreso de la República y ya no es necesario manejar el Congreso ni el Ejecutivo. Hoy por hoy se maneja a través de mandos medios en la administración pública. Por eso es que, por ejemplo, todas las licitaciones tienen qué cosa? El famoso diezmo. Es verdad. ¿Quiénes son los que manejan los diezmos? La media. Ajá. Que no se necesitan las cabezas, porque prácticamente las cabezas son en otro nivel de corrupción y ahí viene otro. Prácticamente la bolsa se ha extendido. Eso no sirve al ciudadano. A sabiendas que justo lo va a sufrir su nieto. Es verdad, es verdad. Doctor Manuel Bermúdez, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar con nosotros a cada llamado y podernos dar, pues, también esta mirada en torno, pues, a la problemática y a la crisis que vive nuestro país. Doctor, un abrazo a la distancia, como siempre.